Imagina que existe un conocimiento tan poderoso que podría convertir a un mortal en un dios. Un saber tan peligroso que los hombres más sabios de la antigüedad hicieron lo imposible por destruirlo. Esta es la leyenda del libro de Thoth. Pero, ¿qué otros secretos se sellaron por miedo a su poder? Desde que tenemos memoria, la humanidad ha tenido una sed insaciable de conocimiento. Queremos entender el universo, desentrañar los secretos de nuestra existencia y dominar la naturaleza. Pero a lo largo de la historia, han circulado rumores sobre un saber prohibido. Un conocimiento que no ilumina, sino que consume, que no libera, sino que encadena. Textos que prometían un poder inimaginable, pero a un costo terrible. Libros y mitos que fueron perseguidos, quemados y enterrados, no por contener mentiras, sino por el terror de que contuvieran verdades demasiado grandes para nosotros. Hoy, vamos a explorar esos secretos que los antiguos, ya fuera por sabiduría o por pavor, intentaron borrar para siempre. Nuestro viaje comienza en las arenas de Egipto, donde nació la madre de todas las leyendas, el libro de Thoth. Viajemos al antiguo Egipto, una civilización obsesionada con la vida, la muerte y el más allá. Entre sus dioses, destacaba uno por su intelecto. Thoth, el dios de la escritura, la magia y la sabiduría. Según los mitos, fue Thoth quien nos enseñó los jeroglíficos, las matemáticas y la medicina. Pero se cuenta que su obra maestra no era para los mortales, sino un libro que contenía los secretos más profundos del universo. La leyenda, popularizada a través de relatos como los que involucran al príncipe Sedna, habla de un texto escrito por la propia mano del dios. No era un libro cualquiera. Se decía que contenía dos grandes hechizos. El primero te permitía comprender el lenguaje de todos los animales, pero era el segundo el que despertaba la ambición y el terror. Quien lo leyera, tendría el poder de percibir a los mismos dioses, devolver la vida a los muertos y controlar los cielos y la tierra. En esencia, era una fórmula para convertirte en un dios. Este poder era tan abrumador que los propios dioses lo vieron como una amenaza. Decidieron ocultarlo. La leyenda cuenta que el libro fue encerrado en una serie de cajas anidadas oro, plata, marfil y arrojado al fondo del Nilo, protegido por serpientes inmortales. Era un tesoro maldito, una invitación a la autodestrucción. A pesar de las advertencias, la tentación fue demasiado grande. La historia más famosa es la del príncipe Sedna Kamwas, hijo de Ramsés II, un erudito obsesionado con la magia. Sedna descubrió la ubicación del libro y desafió todos los peligros. Luchó contra los guardianes, pero el verdadero protector era el espíritu de un príncipe anterior, Neferkaptah, quien ya había sucumbido a la tentación. El espíritu le advirtió, contándole su propia tragedia. Él y su familia habían encontrado el libro, pero al usar su poder, desataron la ira de Thoth. Como castigo, su esposa e hijos se ahogaron. Desconsolado, Neferkaptah se quitó la vida, condenado a proteger el libro para que nadie repitiera su error. Pero Sedna, ciego de arrogancia, lo ignoró. Derrotó al espíritu y se apoderó del libro. De vuelta en su palacio, el conocimiento que contenía era embriagador. Podía entender a las bestias, el poder de los dioses parecía a su alcance. Sin embargo, la maldición no tardó en llegar. Una mujer de belleza sobrenatural, Tabubu, lo sedujo y manipuló. En un delirio inducido por la magia oscura del libro, Sedna fue llevado a creer que había asesinado a sus propios hijos para ganarse su favor. Cuando despertó de la pesadilla, descubrió que todo había sido una ilusión, un castigo. Sus hijos estaban a salvo, pero la lección fue brutal. Aterrado, Sedna comprendió que el libro no era una llave al poder, sino una puerta a la locura. Devolvió el libro a la tumba, sellando de nuevo el conocimiento prohibido. La leyenda del libro de Thoth es más que un cuento de magia. Es una alegoría sobre los peligros de la ambición. Aunque no tenemos pruebas de que este libro existiera físicamente como se describe, su historia nos pregunta: ¿hay conocimientos que simplemente no estamos destinados a poseer? Ahora, viajemos a la Europa medieval, a la Bohemia del siglo XIII. En el pequeño monasterio benedictino de Podlasice, se creó una obra tan colosal que fue apodada la octava maravilla del mundo. Su nombre es Codex Gigas, libro grande en latín, y el nombre se queda corto. Con casi 1 metro de alto y un peso de 75 kilos, es el manuscrito medieval más grande que existe. Se necesitaron las pieles de más de 160 animales para crearlo, un esfuerzo increíble para un monasterio con pocos recursos. Pero no es su tamaño lo que lo hizo legendario, sino su oscuro apodo,
la Biblia del Diablo. La leyenda cuenta la historia de un monje que rompió un voto sagrado y fue condenado a ser emparedado vivo. La noche antes de su ejecución, desesperado, hizo una oferta imposible. Escribiría en una sola noche el libro más grande del mundo, con la Biblia completa y todo el saber humano. El abad aceptó. Conforme se acercaba la medianoche, el monje se dio cuenta de que fracasaría. Así que no rezó a Dios, sino que invocó a Lucifer. Le ofreció su alma a cambio de terminar el libro. El diablo aceptó, con una condición. Su retrato debía ser incluido como firma. A la mañana siguiente, los monjes encontraron al monje exhausto junto a la obra maestra terminada. Y allí, en la página 290, estaba la prueba del pacto. Una ilustración a toda página de una figura demoníaca, con garras, cuernos y una lengua bífida. Justo en la página opuesta, una imagen de la ciudad celestial. El contraste no podría ser más claro. El bien contra el mal. Ahora, si separamos la leyenda de los hechos, lo que encontramos es casi igual de asombroso. Los expertos creen que fue escrito por una sola mano, debido a la increíble consistencia del texto. Estiman que un solo escriba, trabajando sin parar, habría tardado entre 20 y 30 años en completarlo. La leyenda del pacto, aunque falsa, podría ser una metáfora de una obsesión que consumió la vida de un hombre. El contenido es una extraña mezcla. Incluye la Biblia, textos de los historiadores Flavio Josefo e Isidoro de Sevilla, una crónica de Bohemia, tratados de medicina, y, lo más llamativo, una sección con fórmulas de exorcismo y penitencia. Es una enciclopedia del conocimiento medieval, tanto sagrado como profano. Se dice que una maldición siguió al libro. El monasterio se arruinó y tuvo que venderlo. Pasó por las manos del emperador Rodolfo II, un obsesionado con lo oculto, hasta que fue robado por el ejército sueco en 1648. Hoy, se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo. El Codex Gigas plantea una pregunta: ¿por qué un monje dedicaría su vida a una obra que combina la palabra de Dios con un homenaje al diablo? ¿Fue un acto de piedad, un intento de contener el bien y el mal en un solo tomo? ¿O fue, como dice la leyenda, el resultado de la desesperación? A diferencia del libro de Todd, que fue ocultado, el Codex Gigas fue exhibido, un recordatorio de la delgada línea que separa lo sagrado de lo profano. Apenas estamos empezando a rascar la superficie de los grandes secretos prohibidos. Si estas historias te fascinan, dale al botón de me gusta y suscríbete para no perderte lo que viene. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estos misterios. Ahora, volvamos al enigma. Nuestro siguiente libro no está en ninguna biblioteca. No existe ni una sola copia física que se pueda verificar. Su leyenda viene de los círculos esotéricos del siglo XIX. Hablamos del enigmático libro de Diane. Presentado al mundo por Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, el libro de Diane es descrito como el texto más antiguo de la humanidad. Blavatsky afirmó haberlo visto en un monasterio secreto del Tíbet. Según ella, no estaba escrito en papel, sino en hojas de palma procesadas con una técnica desconocida que las hacía inmunes al fuego y al agua. Lo más increíble es su supuesto lenguaje, el senzar. Blavatsky lo describió como un idioma sagrado de símbolos e imágenes, el lenguaje original de los atlantes, que solo los iniciados podían interpretar. El contenido, que Blavatsky transcribió en su obra La Doctrina Secreta, es nada menos que la historia secreta del cosmos y la humanidad. Describe cómo, antes que nosotros, existieron otras razas raíz. Seres etéreos, gigantes que habitaron continentes perdidos como Lemuria y la Atlántida, y que poseían tecnologías que hoy parecerían magia. Según el libro, la Atlántida no cayó por un desastre natural, sino por una guerra devastadora donde se abusó de un conocimiento divino, provocando su propia destrucción. Para los escépticos, el libro de Diane es simplemente una invención de Madame Blavatsky. Los académicos señalan que no hay ninguna prueba de su existencia fuera de sus escritos. Argumentan que Blavatsky, una figura carismática y muy leída, simplemente sintetizó ideas de textos filosóficos orientales, como los Puranas hindúes y los Tantras budistas, que se estaban traduciendo en esa época, y las presentó como si vinieran de una fuente única y antigua para darles más autoridad. Sin embargo, para sus seguidores, el libro es real y su ocultamiento es una prueba de su poder. Un conocimiento así no puede dejarse al alcance de una humanidad que, como los atlantes, tiende a usar el poder para destruirse.
Entonces, ¿fue Blavatsky una visionaria que accedió a una verdad oculta, o una brillante mistificadora? La pregunta sigue abierta, pero la idea de un libro que contiene la verdadera historia de nuestra especie, una de orígenes cósmicos y poderes perdidos, sigue resonando. Nos obliga a preguntarnos, ¿y si nuestro pasado fuera mucho más extraño de lo que nos han contado? El libro de Diane, real o imaginado, es la encarnación de esa pregunta. No todo el conocimiento prohibido viene en grimorios malditos. A veces, el conocimiento más peligroso es simplemente la verdad. Una verdad que desafía el poder establecido. Dos figuras, una mítica y otra histórica, encarnan esta lucha a la perfección: Prometeo y Galileo. En la mitología griega, el titán Prometeo vio a los humanos desvalidos, temblando en la oscuridad. Compadecido, desafió a Zeus, ascendió al Olimpo y robó el fuego para entregárselo a la humanidad. Este fuego era un símbolo del conocimiento, la tecnología y la razón. Fue el catalizador de la civilización. Zeus, furioso, vio esto como una amenaza. Un humano con conocimiento es un humano que cuestiona y deja de temer. El castigo fue legendario. Prometeo fue encadenado a una roca, donde un águila devoraría su hígado cada día, por toda la eternidad. El mensaje era claro: el conocimiento que desafía a los dioses trae un sufrimiento sin fin. Este antiguo mito encontró su eco miles de años después, no en una montaña, sino en un tribunal de Roma. Allí, un hombre llamado Galileo Galilei se convirtió en un Prometeo de la vida real. En la época de Galileo, la Iglesia defendía que la Tierra era el centro inmóvil del universo. Desafiar esa idea era desafiar la palabra de Dios. Pero Galileo, con su telescopio, transformó la teoría heliocéntrica de Copérnico en una realidad observable y peligrosa. Vio montañas en la Luna, lunas orbitando Júpiter y las fases de Venus, pruebas de que no todo giraba en torno a la Tierra. Estos descubrimientos eran su fuego de Prometeo, la verdad empírica que amenazaba con quemar una visión del mundo de 1500 años. La Inquisición declaró el heliocentrismo como herejía y le prohibió a Galileo enseñarlo. Pero él, como Prometeo, era un rebelde. Años después, publicó su diálogo, defendiendo el modelo copernicano. Esa fue la afrenta final. En 1633, un anciano Galileo fue juzgado por la Inquisición. Amenazado con la tortura, fue forzado a arrodillarse y negar la verdad que había visto con sus propios ojos. Fue condenado a arresto domiciliario de por vida. La leyenda cuenta que, al levantarse, murmuró para sí: Eppur si mueve, y sin embargo, se mueve, aunque esta frase probablemente nunca la dijo. Tanto Prometeo como Galileo nos enseñan que el conocimiento más ferozmente prohibido es a menudo el que nos libera. El miedo de Zeus y el de la Inquisición no era a la magia, sino al poder de la mente humana. Intentaron apagar una llama, pero la historia demuestra que, una vez que el fuego del conocimiento se entrega, es imposible extinguirlo. Nuestro viaje nos lleva ahora a dos historias que, a primera vista, no tienen nada en común: el mito de la caja de Pandora y el debate sobre la historicidad de Jesús. Sin embargo, ambas tocan una fibra sensible: el peligro de abrir lo que está sellado y cuestionar lo que se da por hecho. La historia de Pandora es consecuencia del desafío de Prometeo. Como castigo a la humanidad, Zeus creó a la primera mujer, Pandora. Le entregó una jarra, un pizos en griego, que una mala traducción convirtió en caja, con una sola orden: jamás abrirla. Pero la curiosidad la venció. Al levantar la tapa, no salieron tesoros, sino un enjambre de plagas. La enfermedad, la guerra, el dolor y todos los males se esparcieron por el mundo. Aterrorizada, Pandora cerró la tapa, pero solo una cosa quedó dentro: el pis, el espíritu de la esperanza. El mito es una alegoría. La jarra sellada representa la ignorancia feliz. Abrirla es el acto de buscar el saber. El resultado es la pérdida de la inocencia y la confrontación con las duras verdades de la vida. La esperanza es lo único que nos queda para soportar el peso de ese conocimiento. Advierte que hay saberes que, una vez adquiridos, traen consigo sufrimiento. Ahora, pasemos a un terreno mucho más controvertido: la teoría del mito de Jesús. Hay que aclarar que no estamos aquí para afirmar o negar ninguna fe, sino para explorar una idea que muchos consideran prohibida. La teoría, defendida por una minoría de académicos, postula que Jesús de Nazaret no fue una persona histórica, sino una creación mitológica.
Sus defensores argumentan que no existen registros contemporáneos fiables que corroboren los detalles de su vida y que los evangelios fueron escritos décadas después por autores anónimos. Teóricos como Richard Carrier sugieren que la historia de Jesús se construyó fusionando la figura del Mesías judío con mitos de dioses que mueren y resucitan, como Osiris o Mitra. La inmensa mayoría de los historiadores, tanto seculares como religiosos, rechazan esta teoría. Afirman que hay un consenso casi universal sobre la existencia histórica de un predicador judío llamado Jesús, citando menciones en textos no cristianos como los del historiador Josefo y el romano Tácito. Para ellos, el debate no es si existió, sino qué podemos saber con certeza sobre el Jesús histórico frente al Cristo de la fe. Independientemente de quién tenga razón, la teoría del mito de Jesús funciona como un conocimiento prohibido. Cuestiona los cimientos de la civilización occidental y la fe de miles de millones. Plantearla es abrir una caja de Pandora intelectual. Es una pregunta que muchos prefieren no hacer por miedo a la respuesta. Tanto Pandora como esta controversia nos muestran que a veces somos nosotros mismos quienes sellamos el conocimiento, por temor a desestabilizar nuestro mundo y perder la comodidad de la certeza. Hemos viajado desde el Egipto místico a la Bohemia medieval, desde el Olimpo a las estrellas de Galileo. En cada parada, encontramos la misma constante: el miedo al conocimiento desatado. El libro de Tod nos advirtió sobre una ambición que amenaza con borrar la línea entre el hombre y Dios. El Codex Gigas nos mostró el intento de contener tanto el bien como el mal, reconociendo que la oscuridad es parte de todo. El libro de Dian nos planteó la idea de que nuestra historia podría ser una mentira, una ínfima parte de una verdad mucho más extraña. Prometeo y Galileo nos enseñaron que nada asusta más al poder que la verdad. Y Pandora nos recordó que a veces preferimos la ignorancia al dolor que puede traer la sabiduría. Entonces, ¿por qué intentamos sellar ciertos conocimientos? La respuesta parece ser doble: control y miedo. El control para mantener el poder, limitando lo que la gente sabe. Pero el miedo es más profundo. El miedo a desatar fuerzas que no podemos manejar, como Sedna. El miedo a descubrir que no somos el centro del universo, como la Iglesia en tiempos de Galileo. El miedo a que la verdad sobre nosotros mismos sea demasiado dolorosa de soportar. Estos mitos y libros, sean reales o no, son espejos de nuestra relación con el saber. Nos fascinan porque todos queremos saber qué hay detrás del velo, pero también nos aterran, porque sospechamos que los antiguos podrían tener razón. Que hay verdades que pueden quebrar la mente y poderes que corrompen el alma. La pregunta final no es si estos libros existieron. La verdadera pregunta es: si hoy, en tus manos, cayera un libro con todas las respuestas del universo, ¿te atreverías a abrirlo? O, recordando estas advertencias, lo arrojarías al fuego, temiendo el precio de la verdad absoluta? ¿Cuál de estos secretos te parece el más fascinante o el más peligroso? ¿Crees que hay conocimiento que la humanidad no debería tener? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leer lo que piensas. Si te ha gustado este viaje a lo desconocido, no olvides suscribirte y activar la campanita para que exploremos juntos más misterios en el próximo vídeo. Hasta la próxima.